Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Galileo por siempre involucrarnos en estos eventos de una salud, en especial al doctor Marco Tulio Cuevas, que ha sido un enlace importante entre la Universidad Galileo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a través de diversos proyectos que estamos coordinando aquí en Guatemala en temas de una salud a nivel territorial. También quiero agradecer a la representación del ICA en Guatemala, en especial a la doctora María Febres por todo el apoyo y por toda la coordinación para poder estar aquí el día de hoy. Me han pedido que les hable de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos veterinarios y la gestión y prevención de riesgos en el marco de una salud. Vamos a tratar varios temas, aquí más o menos los vamos a revisar, todo lo que es el contexto de la agricultura, la importancia de la ganadería, la variabilidad del cambio climático, el tema de una salud y la transformación de los sistemas agroalimentarios y finalmente lo que son los servicios veterinarios y la gestión de riesgos. En cuanto al contexto de la agricultura, bueno, todos ustedes ya conocen, pero somos una población en crecimiento. Para el año 2050 se espera que seamos 9.7 millones de habitantes, miles de millones de habitantes, y esto básicamente significa mayor demanda de alimentos. En este sentido, la población no va a crecer uniformemente. El 70%, más del 70% de la gente va a vivir en las ciudades, es decir, va a haber una urbanización de la población. ¿Esto qué significa? Que va a haber mucho más contacto entre especies animales silvestres y especies animales domésticas. Además, el 50% de los hogares, y yo estoy segura que aquí en Guatemala ya lo vemos, tendrán al menos una mascota. Eso quiere decir que cada vez tenemos mucho más contacto entre los humanos y los animales. Todo eso va a influir en el paso de animales entre enfermedades, entre animales y humanos. Otro tema importante es que el 50% de la población que se proyecta, sobre todo en países emergentes, será de clase media. Esto significa que estas personas demandarán alimentos diferenciados, mucha mayor cantidad de proteína de origen animal y probablemente nuevas tendencias de alimentos. Nosotros vamos a los supermercados y vemos que ahora hay alimentos bajos en grasa, alimentos veganos, alimentos vegetarianos. Hace unos años no veíamos eso. Íbamos al supermercado y veíamos leche. Ahora vemos leche alta en proteínas, leche baja en grasa, leche fortificada, etcétera, etcétera, deslactosada. Eso es un reto para el sector agropecuario porque nos implica una nueva producción de alimentos. Por otro lado, hay un aumento importante del comercio de alimentos. En ese mapa podemos ver las rutas de la carne para el 2015. Si ustedes se dan cuenta, el mundo está intercomunicado. Eso solo por hablar de carnes, pero cualquier alimento, ahora la producción no solo es transnacional, producimos materias primas en un país, procesamos en otro país, producimos alimentos en un país y se exporta a otros países, y junto con el turismo y la movilización de personas, esto implica otro riesgo a la salud por el paso de enfermedades y animales a través de los países. Si bien demandamos cada vez más alimentos, tenemos un sector que no es tan eficiente. Tenemos diferencias importantes en la productividad entre países, entre sectores y dentro de los países entre regiones. Solo aquí para ver algunos datos de rendimientos en América Latina por hectárea. Por ejemplo, en caña de azúcar podemos pasar de 20 toneladas por hectárea a 129 toneladas por hectárea. Podemos pasar en maíz de 1 a 11, en arroz de 0,9 a 8,6, y así podemos hablar de muchas cadenas agropecuarias. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos transformarnos y ser más eficientes. Si bien tenemos que producir más alimentos, es difícil que podamos ampliar la frontera agrícola, no podemos seguir botando bosques y produciendo a costa del medio ambiente. Ya el medio ambiente nos está cobrando un poco ese tema, sino que tenemos que ser más eficientes en cuanto a cómo producimos esos alimentos. Ya vimos, va a haber un 70% de demanda de aumento de alimentos, pero el 75% de esos alimentos van a proveer de nuestra región. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a convertir en la despensa del mundo. Por otro lado, dentro de la cadena de alimentos desperdiciamos una cantidad de
de materia orgánica y de productos biológicos que consideramos residuos. Por ejemplo, en la piña solo aprovechamos la fruta, lo cual es correcto, pero toda la corona, todas las hojas se consideran desperdicios. Aquí podemos ver algunos datos de los desperdicios en diferentes cadenas alimenticias y lo que tenemos que hacer es mirar cómo podemos aprovechar esos llamados ahora desperdicios como potencial biológico para dar un valor agregado a la producción y para generar mayores ingresos para nuestros productores. Además, en la cadena alimentaria desperdiciamos cualquier cantidad de alimentos. Si ustedes se dan cuenta, y yo estoy segura que todos ustedes por lo menos a una vez a la semana abren la nevera y botan algo de comer. Entonces, a lo largo de la cadena en América Latina desperdiciamos 127 millones de toneladas de alimentos. Entonces, por un lado, la población aumenta, por un lado, necesitamos producir más alimentos, por otro lado, no podemos seguir aumentando la frontera agrícola, pero tenemos problemas en cuanto a rendimiento por tonelada, diferencias importantes. Tenemos desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena alimenticia, que aquí tenemos algunos datos por rubro, pero además estamos botando literalmente una cantidad de recursos biológicos que podríamos aprovechar de mejor manera. Todas esas cosas que ahora llamamos residuos podrían entrar dentro de un concepto de bioeconomía o de energía circular. Además, y sobre todo en nuestra región, un gran porcentaje de los productores son de agricultura familiar. Y la agricultura familiar, si bien es un componente importante porque genera más o menos el 57, el 67% de la producción alimentaria, más de 60 millones de empleos, tiene brechas importantes en cuanto al acceso a muchos recursos. Tiene brechas importantes en cuanto al acceso a la tecnología, tiene brechas importantes en cuanto al acceso a por ejemplo, a la electricidad, a los servicios públicos, a la telefonía. Entonces esperamos que se produzcan más alimentos. Queremos ser más productivos, pero tenemos a un sector importante de la producción, que son los agricultores familiares, con un déficit de recursos para producir mejor. Asimismo, la mayoría de los agricultores familiares de nuestras regiones no terminan, por ejemplo, la secundaria. Entonces también, y como hablábamos antes al iniciar este evento, si no hay educación y si no pueden tener acceso a las últimas innovaciones, pues van a quedar cada vez más atrás. Todo esto se vino a empeorar con el COVID-19. Básicamente el COVID-19 volvió a la región a todos los índices de desarrollo del 2009, es decir, perdimos 10 años en desarrollo. Perdimos 10 años y una de las regiones más golpeadas fue la América Latina y el Caribe. Esto no quiere decir solo golpeado en términos rurales, quiere decir golpeados en términos económicos, en términos educativos, niños que retrocedieron en su educación porque muchos de los niños, sobre todo los de escuelas públicas, no pudieron seguir con una educación normal y todo eso impacta el nivel socioeconómico de nuestra región. Además a eso sumémosle la guerra en Ucrania, que ha generado un aumento de costo de los insumos, básicamente todo lo que tiene que ver con plaguicidas y agroquímicos. Entonces todo esto viene a impactar negativamente a la región. Si bien el COVID fue una experiencia, yo creo que traumática en términos generales para todos, nos enseñó una cosa. Nos enseñó que una enfermedad puede trascender a términos de pandemia, que una enfermedad puede pasar de un país rápidamente a muchos países y que hay una relación clara, porque se supone que esto empezó por contacto entre animales silvestres y humanos, que hay una relación clara entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Y cada vez lo estamos viendo más claramente en todo lo que vemos. En este marco tenemos la ganadería. La ganadería sigue siendo importante en la producción de alimentos. Si bien hay diferencias importantes en productividad, yo estoy segura que en todos los países de la región y aquí en Guatemala será igual, hay regiones donde se produce mucho más por hectárea que en otras o por animal, sigue siendo un estandarte para la seguridad alimentaria. La ganadería es fundamental para la energía y las proteínas, aporta el 15% de la energía total y el 25% de las proteínas que necesitamos los humanos. ¿Vamos a seguir consumiendo proteínas de origen animal?
vamos a seguir consumiendo. Probablemente haya transformaciones, probablemente utilicemos otras fuentes, se nos viene la carne sintética, se nos vienen otras tendencias, pero vamos a seguir consumiendo proteína de origen animal. La ganadería tiene una importancia también en el tema de la producción agrícola, representa el 40% del valor de la producción agrícola. Para las familias más pobres significa un bien de subsistencia, es decir, muchas familias dependen de sus animales para poder tener como una alcancía de la cual sacan recursos para las cosas diarias, pero además, como ya vimos, los recursos son limitados, cada vez estamos expuestos a más temas ambientales y por tanto tenemos que cambiar el paradigma. Dentro de esto, pues además de lo que ya he nombrado, los animales representan un bien de trabajo. Nosotros podríamos pensar que desde el punto de bienestar animal no es muy adecuado tener a los animales para tracción, sin embargo es la realidad de nuestros países. Es un bien de trabajo, es un bien de transporte, es además un bien cultural. En los países de Sudamérica comemos cuy, es un roedor pequeñito y eso es cultural, es decir, es algo que no le vamos a poder quitar a la gente tan fácilmente. Entonces aquí en Guatemala tengo entendido y me comentaban que se consume mucha leche de cabra, o sea, tenemos una serie de cosas que tienen que ver ya con la cultura de los países y que está alrededor de la ganadería. Ya desde el punto de vista regional y comercial, la región exporta el 40% del mercado internacional de carne bovina. Probablemente los mayores productores están en el cono sur, hablando de Brasil, Argentina, Uruguay. Tenemos el 46% del PIB de la región en términos de ganadería y las exportaciones cárnicas concentran en 7 países de la región el 99% del total de las exportaciones. Los pequeños productores, que son cada vez más de los componentes de la agricultura, representan el 60% de la producción y eso pues de alguna manera ha generado que desde el sector pecuario se produzcan procesos de reactivación comercial considerando el tema de los impactos económicos del COVID y otros que ya he nombrado. La producción pecuaria está afectada directamente por la variabilidad y el cambio climático. Ya les dije, los recursos son limitados. Estamos compitiendo la producción pecuaria con los humanos, por ejemplo, en agua. Estamos compitiendo la producción pecuaria con los humanos, por ejemplo, en maíz, en trigo, porque los concentrados de los animales se hacen con base a estos granos. Estamos compitiendo por espacios, porque cada vez queremos proteger más áreas, queremos proteger bosques, queremos mejorar nuestro impacto sobre los gases de efecto invernadero y de alguna manera la ganadería se ha visto como una de las responsables de los efectos de la producción de efectos de gases invernaderos. Cada vez más tenemos eventos de temperaturas extremas. Ahorita la proyección dice que nos vienen 2 años de fenómeno del Niño. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener zonas con pocas lluvias, con sequías prolongadas y eso también va a impactar a la producción animal. Hace una semana estuvimos el día más cálido en todo el mundo en los últimos 5 años y yo estoy segura que ustedes aquí se dan cuenta que cada vez más las temporadas de lluvias y de periodos secos están cambiando, ya no los podemos predecir de la misma manera que lo podíamos predecir antes. En este panorama, América Latina tiene, y sí, sobre todo América Latina, porque el Caribe no tanto, tenemos una posición privilegiada. Tenemos una gran cantidad de recursos biológicos y naturales que si manejamos bien y adecuadamente de manera sostenible, nos van a ayudar a tener una ganadería mucho más proyectada hacia el futuro. Sin embargo, también estos factores afectan a los ecosistemas. La variabilidad y el cambio climático es uno de los factores más importantes dentro de los sistemas agroalimentarios. O sea, no me acuerdo si era frijol o que nos decía María Febres, ayer la representante del ICA en Guatemala, que las cosechas no se van a producir como se esperaba, las estamos perdiendo. Entonces, cualquier cambio, cualquier cosa ambiental, exceso de lluvia, aumento de temperatura, termina afectando los sistemas agroalimentarios. Pero además afecta la relación que hay entre
todos los diferentes componentes de un ecosistema. Recordemos que todos nosotros somos partes de ecosistemas y al final un sistema productivo es un ecosistema, bien sea un sistema productivo de bovinos, bien sea un sistema productivo de aves, todo termina siendo un ecosistema. Entonces todas esas modificaciones ambientales que pasa pues producen que haya menos disponibilidad de nutrientes. Si hay una sequía y se seca el pasto y no vamos a tener pasto para que las vacas puedan comer. Si hay una sequía y no hay agua, vamos a tener menos disponibilidad de agua para que los animales beban. Además, hay una pérdida de especies. Cada año reportan pérdidas de especies animales. ¿Qué significa eso? Se extinguió el tigre blanco de la India, por decir un ejemplo. Todos los patógenos que estaban alrededor y los microorganismos de esta especie animal tienen que empezar a saltar a otra especie animal. Entonces, de alguna manera, esta presión sobre las especies silvestres está produciendo también una presión sobre microorganismos y patógenos que al final terminan indirecta o directamente afectando al hombre. También hay una proyección de aumento de enfermedades emergentes y reemergentes. Cuando nosotros hablamos de estas enfermedades, es emergentes que no las teníamos, que no estaban en el mapa y que de repente empiezan a aparecer. ¿Cuál? El COVID. Era una enfermedad que no existía. Hace 10 años nadie hablaba de COVID. Una enfermedad reemergente, la tuberculosis. Creíamos que teníamos controlada la tuberculosis en humanos y resulta que están apareciendo nuevos brotes de tuberculosis en humanos. Pero además, todos los factores ambientales y el cambio climático afectan toda la relación entre plantas, animales, vectores. Entonces, resulta que antes habían ciertos enemigos naturales de las plagas. Si el ecosistema se afecta, si afecta a cualquier especie animal y afecta a esos enemigos naturales, pues los patógenos pueden aumentar, una plaga puede aumentar. Entonces hay mucha mayor cantidad de enfermedades, por ejemplo, en altura, por ejemplo, de zancudos, de vectores que antes no se veían. Por otro lado, todos estos temas bajan las defensas de los animales. Si los animales no tienen buena alimentación, si no tienen buena disponibilidad de agua, si tienen temperaturas extremas, si tienen calor extremos, todo eso va a alterar sus defensas. Y como ya dijimos, va a haber mucho más contacto entre animales silvestres y domésticos. Algunos de los brotes de Newcastle y de influencia aviar se han relacionado, por ejemplo, con el contacto de animales silvestres y domésticos, aves, en fuentes de agua. ¿Qué hacen las aves silvestres cuando migran? Paran, toman agua y siguen. Si hay pocas fuentes de agua, van a tener mucho más contacto con animales y aves domésticas y van a poderse favorecer todos estos transmisión de enfermedades. Y por otro lado, antes nosotros decíamos, no, es que en tal época hay que fumigar porque puede haber un brote de roya, puede haber un brote de garrapatas. Eso ya no lo podemos hacer, ya no podemos tener con tanta facilidad la proyección de las plagas porque toda la dinámica ambiental y de los ecosistemas ha cambiado. Entonces, cambian los ciclos y características de las enfermedades. Si cambia eso, los animales se enferman más. Perdemos competitividad, quiere decir que vamos a perder animales enfermos, son menos productivos. Vamos a tener animales que se mueren, que además es pérdida directa de animales, pero vamos a tener menos disponibilidad de recursos, agua, alimento, pasto. ¿Qué tenemos que hacer? Consumir más concentrados y otros insumos, eso también va directamente en contra de la competitividad. Vamos a tener que utilizar más agroquímicos y medicamentos veterinarios. Estos agroquímicos y medicamentos veterinarios pueden pasar a la cadena alimenticia. Los medicamentos veterinarios siempre pensamos que solo los utilizamos, los medicamentos, los antibióticos, solo los utilizamos en animales o en humanos, y en agricultura también se utilizan antibióticos. Entonces, si tenemos una presión, vamos a consumir más de estos productos y a la larga vamos a tener más problemas de salud pública y de inocuidad alimentaria. Esto solo para un ejemplo, básicamente con garrapatas, como el cambio climático, los cambios del paisaje, los cambios en las actividades humanas terminan afectando a un vector, en este caso una garrapata, que además es un parásito, y eso al final va a afectar en la salud de los animales susceptibles a este vector. Esto lo tenemos que sumar que cada vez tenemos más frecuentemente eventos climáticos extremos. ¿A qué nos referimos? A inundaciones,
a sequías prolongadas, a derrumbes, a una serie de factores que cada vez son más frecuentes. Y eso afecta directamente al sector pecuario. Estos eventos extremos se pueden convertir en desastres. Cuando nosotros hablamos de un desastre, hablamos que afecta a una población importante de animales o de personas. Entonces, los eventos climáticos cada vez más frecuentemente se pueden convertir en desastres. Por lo menos una vez a la semana uno abre el periódico y hay un desastre en alguna parte del mundo. Derrumbes, inundaciones, muerte de personas, muerte de animales, migraciones de vida. Tal vez no se ve bien en este cuadro, pero este cuadro, que es producto de una publicación que hicimos en el ICA, relaciona las enfermedades infecciosas con un desastre de origen, digamos, que tiene que ver con algo ambiental. Entonces, no solo tenemos desastres cambios, variabilidad climática que se puede convertir en un desastre, sino que en esos desastres salen enfermedades. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de roedores en un desastre? ¿Qué pasa si hay inundaciones? Pues van a haber enfermedades como la leptospirosis, por ejemplo. ¿Qué pasa si muere gran cantidad de animales y no alcanzamos a hacer una deposición adecuada de esos cadáveres? Pues va a haber una cantidad de enfermedades que salen de ahí. Sumámosle eso, que en un desastre vamos a tener menos alimentos. Si tenemos inundaciones, esto es una foto real de Costa Rica en una zona ganadera, y la vaca está totalmente metida en un charco de agua. Ese animal, la cantidad de pasto le bajó considerablemente. Hay aumento de vectores tipo zancudos que transmiten otro tipo de enfermedades, y terminamos nuevamente utilizando más productos veterinarios, terminamos utilizando más productos de insumos, y todo esto termina afectando más al productor. Si utilizamos más productos veterinarios, ¿qué nos está pasando? Esta es la pandemia que se nos viene, es la resistencia antimicrobiana. Cada vez más nos damos cuenta que tenemos que usar un antibiótico diferente para algo que antes nos hacía bien. Y hace en 1920, no me acuerdo la fecha exacta, descubrieron la penicilina, y la penicilina fue la panacea. Ahora la penicilina no sirve casi para ninguna de las enfermedades, y hemos pasado a antibióticos de primera, segunda, tercera generación. Ya hay casos de tuberculosis multiresistente, ya hay casos de personas que no pueden responder adecuadamente a ningún antibiótico. ¿Los estamos usando en humanos? Sí. Muchas veces los consumimos irresponsablemente, sí. Nos dan un tratamiento para una semana, al tercer día nos sentimos bien, dejamos de tomar el antibiótico. Y lo que pasa es que las bacterias se vuelven resistentes. Vamos al veterinario, el perro tiene un poquito de tos, doctor, por favor, póngale un antibiótico para que se mejore. Estamos usando un uso irracional, y además lo usamos en agricultura. Y no estamos teniendo medidas para la deposición adecuada de estos antibióticos al medio ambiente. Los residuos de medicamentos en los viales, en los frascos, no estamos haciendo un uso adecuado de ellos. Todos los residuos de medicamentos antibióticos o antimicrobianos en los hospitales pasan a fuentes de agua. En la agricultura, como ya dije, se utilizan antibióticos, y todo esto termina afectando a los ecosistemas, claro, porque ahí hay animales silvestres, hay flora en el suelo, y todo termina siendo un factor importante. Y como les digo, sí, hay una coalición entre organismos internacionales, porque esta es la pandemia que se viene. Si no le ponemos atención a la resistencia antimicrobiana, nos vamos a quedar sin herramientas para atacar algunas enfermedades. En ese marco tenemos que hablar de una salud, pero una salud, más allá de ver como que es caos y todo es malo, es una oportunidad. Es una oportunidad para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Una salud implica la interrelación entre la salud animal, el medio ambiente y la salud humana. Todo está relacionado, cualquier cosa, y por eso les hice esa introducción, que hagamos en alguno de estos interfaces afecta a la otra. Si hay variabilidad y cambio climático, si hay desastres, es un tema, digamos, ambiental, pero termina afectando la salud humana,
termina potencialmente afectando la salud animal y la salud humana. La salud animal es importante, ¿por qué? Porque ya dijimos, la producción pecuaria es importante para la seguridad alimentaria, dependemos de los animales para poder mantener una adecuada provisión de proteínas. Tenemos problemas de salud en determinantes de la salud, los problemas de migración que son para mí también otra tragedia de la humanidad. La gente tiene que salir de sus países por la razón que sea y migrar. Esas personas muchas veces migran con animales, migran con mascotas, migran con animales de producción y en otros casos pasan las fronteras con también enfermedades. Entonces, de alguna manera, cualquiera de las cosas que damos en un ámbito de estos afecta a los otros. Todo al final está relacionado y esto es una salud. Desde el punto de vista de la producción, la gran porcentaje de las enfermedades, el 60% de las enfermedades en humanos provienen de los animales, o sea, son zoonóticas, las compartimos con los animales. Entonces, ¿hay una importancia o no entre la salud humana y la salud animal? Sí, están estrechamente relacionadas. Nosotros las compartimos porque tenemos contacto con ellos, convivimos con un perro que si tiene rabia y nos muerde nos va a pasar la rabia, pero las podemos pasar a través de los alimentos. Si nos comemos un arroz descompuesto porque lleva 3 días que no está en la nevera, nos va a dar una intoxicación alimentaria. Entonces, hay una relación entre todo lo que está pasando y los animales, porque ven, los arroces les echamos proteína de origen animal. Además, por ejemplo, cada 5 enfermedades nuevas que aparecen en la humanidad, 3 son de origen animal. En este ámbito, el concepto de una salud lleva transversalmente muchos aspectos de los sistemas agroalimentarios. Hablamos de la salud ambiental, sí, tenemos que tener un cambio en el paradigma de cómo producimos. Ya no podemos producir como antes a costa de bosques, ya no podemos producir como antes a costa de agroquímicos, no podemos. Eso ya son modelos reevaluados, tenemos que buscar bioinsumos u otras cosas que nos ayuden a producir mejor. ¿Tenemos un problema con los suelos? Sí, cada vez que hay una desertificación, tenemos una afectación del suelo. A veces pensamos en ecosistemas y pensamos lo que hay del suelo para arriba. Y no, los ecosistemas, y por eso lo tengo aparte, incluye la salud de los suelos. Y cuando estamos hablando de los sistemas agropecuarios, la salud de los suelos es fundamental. Y no solo para la parte agrícola. Los animales comen pastos, los animales comen trigo, los animales comen maíz. Entonces, no es solo por la parte de la producción para alimentos de origen animal, humano, es también para la producción en general de todo lo que consumen animales. La salud animal, ya lo vimos, la zoonosis, el tema de animales en desastres, el tema de inocuidad. La salud humana está relacionadísima en los sistemas agroalimentarios con resistencia antimicrobiana y con la inocuidad y la calidad de los alimentos. Es que no solo tener alimentos en una cantidad adecuada, es tener alimentos en una calidad adecuada. Me estaban comentando también de un proyecto aquí bonito con nuevas variedades de frijol fortificado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de que haya, o maíz fortificado, estamos tratando de que hayan alimentos de mejor calidad. Y al final, ¿eso influye en el bienestar rural? Sí. Si tenemos mejores alimentos, si tenemos animales más sanos, los sistemas productivos van a ser más competitivos y al final vamos a tener una activación de la parte territorial y vamos a tener mejor acceso a mercados y eso sube la calidad y el bienestar de las poblaciones rurales. De esto estamos hablando de una salud cuando lo aterrizamos al territorio, a un sistema agroalimentario. Queremos transformar la producción de alimentos porque el ICA promueve que la agricultura tiene que ser parte de la solución y no el problema. Es decir, ¿vamos a seguir comiendo? Sí. Ninguno de los que está en esta sala puede decir, no, a partir de mañana dejo de comer. No, ya decido, no voy a volver a comer. No puedo. Yo puedo decidir no hacer ejercicio, puedo decidir muchísimas cosas, pero no puedo decidir no dejar de comer. Y los alimentos provienen del campo. Entonces, ¿tenemos que transformarlos? Sí. ¿Tenemos que cambiar el paradigma? Sí. ¿Por qué? Porque son elementos centrales para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Los sistemas agroalimentarios dependen la activación económica, dependen las actividades sociales, depende la nutrición, depende la salud. Todo eso está en los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que ser la agricultura una parte fundamental de la solución, como produciendo bajo sistemas silvopastoriles, produciendo de manera más sostenible, siendo más eficientes, desperdiciando menos alimentos. ¿Tenemos que mejorar la gestión del suelo y del agua? Sí.
No podemos seguir botando recursos porque cada vez son más escasos, necesitamos hacerlo de la mejor manera y debemos mejorar el uso de todo lo que ahora llamamos residuos. Por ejemplo, hay iniciativas interesantísimas para utilizar, por ejemplo, los residuos de agricultura a través de bioeconomía, la utilización de bioinsumos que son menos contaminantes, la utilización de bacterias benéficas, la utilización, por ejemplo, de hongos comestibles. Tenemos que cambiar el paradigma y esto va a mejorar los sistemas productivos, porque al final estábamos produciendo piña, ahora vamos a producir piña, vamos a producir bioinsumos, vamos a producir hongos comestibles y todo dentro de un sistema productivo aprovechando al máximo los recursos y finalmente tenemos que transformar la visión y yo creo que aquí la academia juega un rol fundamental en la sensibilización y en el conocimiento a través de una salud. Todo está relacionado, lo vuelvo a recalcar, a través de la gestión de todos estos riesgos. Cuando yo les he hablado de todo esto, ¿qué son riesgos? Riesgos para la producción, riesgos para la salud humana, riesgos para el medio ambiente, riesgos para la salud animal, y lo vamos a hacer a través de una producción diferente, en donde el sector pecuario puede ser un actor fundamental en la seguridad alimentaria, en la calidad de vida de las poblaciones rurales, en la activación territorial, pero sobre todo en el apoyo a los objetivos medioambientales. Nos hemos puesto todos los países metas importantes en mitigación y adaptación al cambio climático y la producción pecuaria tiene que ser visibilizada de otra manera. Nosotros tenemos que aprender a buscar sistemas que puedan de alguna manera tener una armonía entre la producción y el medio ambiente. Estos retos, ya los resumo aquí, pues básicamente todo lo que un productor tiene que pensar cada día, además de decir tengo que vivir de mis sistemas productivos, tengo que ser rentable. Las familias rurales necesitan también tener una buena calidad y buenos ingresos. Y trabajamos a través de una visión integral donde los aspectos sanitarios, la productividad y la competitividad y el cambio climático tienen una sola mirada. Esto es una gestión de riesgos, o sea, no vamos a gestionar estos riesgos de manera separada estos riesgos o de manera separada estos riesgos, no. Todos los riesgos a la producción, todos los riesgos que nos implica la variabilidad climática y todos los aspectos sanitarios los tenemos que hacer dentro de una sola mirada. Nosotros proponemos desde el ICA que una de las herramientas para esa gestión de riesgos sean las buenas prácticas pecuarias, pero las buenas prácticas pecuarias no en el concepto básico que las aprendimos hace años, que era básicamente como lo básico para producir mejor, no. Unas buenas prácticas que incluya el manejo del suelo, que incluya el manejo del medio ambiente, que incluya el manejo del agua, que incluya planes de emergencias para animales en desastres, que incluya mapeos de riesgos, que incluya alerta temprana, o sea, una visión integral, con visión de una salud. ¿Qué hacemos aquí? Pues tenemos unos servicios veterinarios en los países que nos ayudan dentro de este proceso de gestión de riesgo. Atrás hemos pensado mucho como desde el productor, como desde los sistemas agroalimentarios, como desde el punto de vista de producción, pero desde la parte, digamos, de salud animal, de salud pública veterinaria, ¿cuál es el rol de los servicios veterinarios? Los servicios veterinarios en un país, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, que es el ente oficial, digamos, el ente de referencia a nivel mundial, incluyen los servicios veterinarios oficiales, llámese como se llame en un país, el SENASA, la Secretaría de Agricultura, la Salud Animal, esos son parte de los servicios veterinarios, pero los servicios veterinarios también incluyen a los veterinarios que trabajan en el Ministerio de Salud, a los veterinarios que trabajan en las municipalidades, a los veterinarios que trabajan acreditados o oficializados en los países y que trabajan como sector privado, a los veterinarios de las cámaras, a los veterinarios que trabajan prestando servicios de extensión, a los paraveterinarios, que son profesionales muy importantes a nivel de campo que apoyan toda la labor de la salud humana. En ese punto de una salud, los veterinarios además tienen que trabajar con otras instituciones y con otras disciplinas. Es decir, si estamos pensando en una salud ambiental, salud animal y salud humana, y veterinarios tienen que trabajar en conjunto con agrónomos, tienen que trabajar en conjunto con biólogos, tienen que trabajar en conjunto con médicos humanos, porque si no, no estamos hablando de una salud, estamos hablando de medicina
veterinaria, de salud pública veterinaria. Si queremos hacer realmente una salud, tenemos. Y finalmente está el papel de los colegios veterinarios como órganos estatutarios. Aquí solo para ver que todo esto está definido, la OMSA, que es la organización, define qué es un veterinario, define qué es un profesional paraveterinario, es decir, todo esto existe, no son términos antojadizos, y define lo que es un organismo estatutario. Básicamente, cuál es el rol importante cuando estamos hablando de servicios veterinarios de estas instancias. Los servicios veterinarios, de acuerdo a la OMSA, son un bien público. ¿Por qué creemos que son un bien público? ¿Por qué la OMSA? Porque acabamos de decir todo lo que significa el sector pecuario. Acabamos de decir que influye en seguridad alimentaria, en generación de empleo, en calidad de vida de territorios rurales, en transporte animal, en trabajo. Eso hace que sea un bien público, es decir, dependemos en el mundo del sector pecuario, y el sector pecuario depende de los servicios veterinarios, que como les dije es amplio, no pensemos en servicios veterinarios solo en los oficiales, pensemos en todo lo que está trabajando alrededor de servicios veterinarios, es un concepto más amplio de la parte pública, digamos. Además, la salud pública veterinaria es un componente central de la salud humana, porque afecta el bienestar físico, mental y social del hombre, y hay un componente importante de salud pública desde la perspectiva veterinaria. Si nosotros tenemos animales sanos, personas sanas y planeta sano, tenemos una salud. Y nuestro rol, los que trabajamos en la parte pecuaria, que podemos ser veterinarios, agrónomos, biólogos o tecnistas, etcétera, sociólogos, cantidad de profesionales, tenemos un rol importante en que esto suceda. Tenemos un rol importante en que las zoonoses que afectan a 2.400 millones de personas y producen 2.2 millones de muertes no sean una realidad. Yo soy colombiana y tristemente en Colombia todavía hay casos de rabia en humanos. Eso es algo que no debería pasar, es decir, es una enfermedad que debería estar totalmente controlada porque se controla por vacunación, vacunando a nuestras mascotas básicamente. Entonces no deberían haber casos de rabia, pero hay casos de rabia. Tenemos enfermedades de animales que generan un 20% de la producción. ¿Quiere decir que afecta a la gente? Claro. Y al final esa producción es productores. Un planeta sano significa que los animales y la producción pecuaria deben ser parte de la solución, que vamos a tener sistemas productivos que emitan menos gases de efecto o que mitiguemos esos gases a través de sistemas, por ejemplo, silvopastoriles u otro tipo de mecanismos. Y personas sanas significa menos costos en cuanto a atención médica, menos casos de resistencia antimicrobiana, 700.000 casos de resistencia antimicrobiana al año. Seguridad alimentaria, producción y sostenibilidad. Entonces, los animales y los sistemas sanitarios al final son los que garantizan todo lo que estoy hablando. O sea, no tenemos seguridad alimentaria si no hay sector pecuario. No nos vamos a volver vegetarianos al corto plazo, no nos vamos a volver vegetarianos al corto plazo, ni veganos. Hay una tendencia grande, pero la población y la humanidad sigue dependiendo. Tenemos alternativas, sí, pero seguimos siendo importantes. ¿Preservan y desarrollan los recursos animales los servicios veterinarios? Sí, porque si tenemos una salud mejor de los animales, no solo estamos actuando sobre los animales domésticos, estamos actuando sobre los ecosistemas, sobre los animales silvestres. La brucelosis, por ejemplo, es una enfermedad del ganado. Afecta a la producción de leche, pero afecta a los animales silvestres, sí. Están reportados especies de brucelosis en animales silvestres, en rumiantes silvestres. Entonces, todo lo tenemos que ver. Y obviamente, y sobre todo con COVID, vimos que los servicios veterinarios juegan un rol importante en la seguridad sanitaria mundial. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre la zoonosis, trabajamos sobre la inocuidad alimentaria, y algunas de estas pandemias se pueden volver mundiales. Hace 50 años los servicios veterinarios solo tenían dos ámbitos de acción: salud animal y salud pública veterinaria. Es decir, solo pensábamos brucelosis y tuberculosis básicamente, y parásitos. Eso eran los servicios veterinarios y en eso se enfocaba. La gente no tenía tantas mascotas, entonces no había tanta preocupación por otras enfermedades. Sí habían, pero se manejaban diferentes. Yo estoy casi segura que hace 50 años no tenían un rol, no habían tantas clínicas veterinarias para pequeñas especies. Era muy centrado en esto. Ahora, ¿en qué trabajan los servicios veterinarios? En comercio internacional. Nada se puede transportar de origen animal si no va con un certificado veterinario.
¿Trabajan en bienestar animal? Claro, cada vez son más las exigencias en bienestar animal. Tenemos que producir de manera que los animales no sufran, tenemos que producir de una manera más sostenible, tenemos que pensar que el perrito no esté encerrado en una jaula todo el día. O sea, trabajan en bienestar animal. ¿Trabajan en resistencia antimicrobiana? Claro está, los planes de resistencia antimicrobiana nacionales están compuestos por Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, sector privado. ¿Y por qué? Porque los veterinarios consumimos antibióticos, o sea, los aplicamos en nuestros pacientes. ¿Trabajamos en medio ambiente y sostenibilidad? Sí, porque nosotros tenemos que velar porque haya una deposición adecuada de los residuos de los animales, porque haya una deposición adecuada de los antibióticos, porque los sistemas productivos no afecten el medio ambiente, porque haya un uso racional del agua, porque no se contaminen las fuentes de agua. Entonces trabajamos sobre el medio ambiente. ¿Trabajamos sobre la gestión de desastres? Sí. Cuando hay un desastre ambiental, la gente no se quiere ir porque no quiere dejar a sus animales. Mucha gente no se va de las zonas de desastre porque no quiere dejar, no solo a sus mascotas, no quiere dejar a sus cerdos, no quiere dejar a sus cabras, les da miedo que se los roben, les da pesar que no tenga que comer y hay mucha gente que hay que llevarla al refugio con el animal porque no quiere dejar el animal ahí. Debemos y tenemos que trabajar. Y ahora tenemos que trabajar en biotecnología. Estamos produciendo alimentos sintéticos. ¿Cómo sabemos cómo va a ser la inocuidad alimentaria de los alimentos producidos en laboratorio, de la carne sintética? Todavía eso es como un mundo. ¿Y será que un veterinario no tiene que hacer ningún tipo de inspección ni de control sobre los alimentos sintéticos porque se producen en un laboratorio? Yo no estaría segura. Entonces tenemos un rol en todo eso y obviamente tenemos un rol transversal en seguridad alimentaria. Entonces, ¿ha evolucionado los servicios veterinarios en 50 años? Ha evolucionado, ha pasado de ser algo básico de 2 o 3 enfermedades, rabia, tuberculosis, brucelosis, a tener una ámbito gama de competencias. Entonces, cuando nos estamos formando en el ámbito del sector pecuario, como veterinarios, como paraprofesionales veterinarios, como enfermeros veterinarios, como cualquiera, zootecnistas, como en cualquiera la producción tenemos que pensar que nuestro ámbito de acción es muy grande y que nuestro impacto puede ser muy grande. Además, las enfermedades, tenemos datos. A veces cuando queremos hablar a los tomadores de decisiones, dicen, sí, ustedes hablan muy bonitos, pero en la práctica, ¿eso qué significa? Significa que cuando hubo el brote de peste porcina en la China, se redujo en un 50% la población de cerdos. Aumentó el precio al por menor en un 78%. Hubo pérdida del comercio internacional, hubo pérdida de la demanda de productos porque la gente le da miedo. Si hoy digo que hay influencia aviar, a la gente le da miedo comer pollo. Si mañana digo que hubo un brote de vaca loca, la gente no va a comer carne de vaca. Entonces hay pérdida porque la gente se asusta. Hay pérdida en las exportaciones, en la parte económica. Influenza aviar en México, datos parecidos. Enfermedad de la vaca loca o encefalitis espongiforme bovina en el Reino Unido, datos parecidos. O sea, si queremos hablarle a los tomadores de decisión que a veces no entienden los temas técnicos, podemos tener números que nos dicen cómo hay un impacto importante en los temas de salud animal. Pero además, este es un estudio que les comparto de Costa Rica, que hicieron la Universidad de Costa Rica, ahí está la referencia, en donde ellos midieron el impacto entre la salud animal y la zoonosis en 2 escenarios. Un escenario si hay un servicio veterinario oficial y un escenario si no hay un servicio veterinario oficial. ¿Cómo impactan esas enfermedades? Y el resultado es este. El beneficio económico de que haya un servicio veterinario oficial fuerte es de 2.004 millones de dólares. Y estamos hablando que un beneficio económico es el costo que se deja de incurrir debido a la menor prevalencia o ausencia de enfermedades y por lo tanto a la menor necesidad de aplicar medidas para combatirlas y tratarlas tanto en animales como en humanos. Y aquí solo midieron salud animal y zoonosis. Aquí no midieron inocuidad alimentaria, es más difícil de medir. La cantidad de días que se pierden laboralmente cuando la gente tiene una diarrea, se siente mal, no va a trabajar, o va a trabajar pero no rinde igual, eso no se midió. Los costos médicos y otras afectaciones en cuanto a temas económicos no se midieron. Y sin embargo vemos, o sea, lo que yo quiero decirles es que
desde donde lo veamos, desde el punto de vista más de la salud, desde el punto de vista económico, los servicios veterinarios en general, entiéndase que es todas las profesiones y todo ese concepto amplio que les dije tiene un impacto positivo dentro de la sociedad. Y en ese impacto, ya habíamos visto la gestión de riesgos, pues los servicios veterinarios juegan un rol importante en la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos como un enfoque preventivo, es decir, cuando ya hubo la inundación, ya hubo la inundación, ya ahí no tenemos que hacer es más una intervención. Tenemos que ver cómo rescatamos, tenemos que ver cómo ayudamos, tenemos que ver cómo sacamos a la gente, a los animales. Pero nosotros tenemos que pensar en la gestión de riesgos como un enfoque preventivo. Si ya sabemos, o sea, con todo lo que significa el ciclo de un desastre, que tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en una gestión de riesgos preventiva, tenemos que ver si el tema es una enfermedad, cómo evitamos que la enfermedad ingrese, cómo aumentamos la vigilancia epidemiológica, si el tema es un desastre natural, cómo hacemos para quitar a los animales de áreas vulnerables, si no los podemos quitar, porque nosotros no podemos trasladar todos los sistemas productivos, no le podemos decir a todos los productores váyanse de las zonas donde se inundan. Eso es prácticamente imposible. Sí podemos generar refugios en fincas que tengan menos afectación donde la gente pueda llevar los animales. Entonces tenemos que pensar en una gestión de riesgo preventiva, no en una gestión de riesgos de actuar ya del momento. Por ejemplo, los casos de volcanes se han generado por refugios animales a través de tipo invernadero donde los animales pueden entrar cuando está cayendo la ceniza y evita que se quemen porque la ceniza de los volcanes pues obviamente puede producir. Desde los servicios veterinarios ya oficiales, nos referimos a los que dependen más del gobierno, pues trabajan en los ámbitos de salud animal, de salud pública, de gestión integrada y de clima a través de todos los servicios que presta, vigilancia epidemiológica, diagnóstico veterinario, todos los controles de inocuidad y de inspección en plantas, todos los planes de resistencia antimicrobiana, todos los programas de zoonosis, todos los programas de visión de cadena, de trazabilidad, todo esto lo hacen los servicios veterinarios y está en el ámbito de una salud. ¿Nuevos retos? Sí, sigue teniendo el panorama allá al fondo, cosas en las que nos debemos fijar. Ya hablé de lo que son los alimentos sintéticos y la inocuidad alimentaria. Yo creo que ahí hay un reto importante, tenemos que ver eso qué significa, cómo se reglamenta, cuál es el rol que van a jugar las diferentes instancias dentro de eso. La agricultura 4.0 de la que se habla tanto también llega a la parte de producción pecuaria. Va a haber mucha más digitalización, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y los servicios veterinarios van a tener que incorporar esos temas. Vamos a tener que estar cada día más actualizados. En los laboratorios tenemos nuevas técnicas para la detección de enfermedades y nuevas técnicas para diferenciar patógenos ya a niveles moleculares. Y la vigilancia y las auditorías después del COVID nos dijeron que tenemos que actuar más a través de la virtualización y de los temas digitales. Antes había que viajar sí o sí a hacer una auditoría. Ahora estamos trabajando más sobre enfoques de riesgo más complicados y podemos tener certificaciones electrónicas y otros mecanismos. Y finalmente en estos retos tenemos los sucedáneos, que son todos esos alimentos que digamos son de origen, por ejemplo, queso sucedáneo es un queso que no es producido por leche, sino es producido con grasa vegetal, pero que se vende como si fuera, compite con el queso. Entonces, ¿cómo tenemos toda esa regulación y ese manejo? Y los servicios veterinarios tenemos un rol importante. Ya como reflexiones finales, hay que elevar la conciencia en todos los ámbitos de la vinculación entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Y el concepto, y yo creo que aquí en Guatemala esto se está trabajando muy bien, debe ir también a políticas, programas y proyectos, tanto a nivel nacional como local. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. O sea, no podemos no pensar en una salud. Tenemos que fortalecer la articulación y coordinación entre los diferentes actores y entidades. Cuando hablamos de inocuidad de alimentos, trabaja el Ministerio de Agricultura,
Agricultura, trabaja el Ministerio de Salud, trabaja probablemente la municipalidad que da los permisos a los establecimientos, pero muchas veces esos actores no se hablan entre sí, tienen prácticas diferentes, tienen estándares diferentes, entonces tenemos que mejorar porque estamos bajo el mismo enfoque, todos tenemos el mismo objetivo. Tenemos un fraccionamiento de competencias, por ejemplo en resistencia antimicrobiana, por ejemplo en el tema de zoonosis y seguimiento de casos. Tenemos que mejorar la articulación entre todos los actores. Tenemos que ver cómo hacemos con el manejo de la fauna silvestre. La fauna silvestre en casi todos los países es competencia de los ministerios de ambiente, pero muchas de las enfermedades, Newcastle, influenza aviar, brucelosis, rayan con el tema de los animales silvestres. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa parte podamos incorporarla a un tema de una salud y podamos hacer una vigilancia epidemiológica y un seguimiento de casos en animales silvestres que sume a lo que estamos haciendo en animales domésticos? Porque si no va a quedar como un dato aislado y no vamos a tener la claridad de cómo están comportándose algunas enfermedades en nuestros países. Tenemos riesgos y eventos catastróficos que desbordan la capacidad y la atención desde los ámbitos convencionales o sectoriales. El COVID-19. En el COVID-19 nos demostramos que no podemos solos, ni como instituciones, ni como países. Teníamos que tener un enfoque colaborativo, o sea, a todos los países los desbordó. No hay un país en el mundo que diga que no se desbordó por el COVID-19. No hubo un solo servicio sanitario en el mundo que no se desbordó por el COVID-19. Era algo que no esperábamos y nos desbordó. Claro, nos desbordó, pero ¿eso qué nos tiene que decir? Que no tenemos que volver a llegar a ese punto. Pueden haber nuevas pandemias, otras. Entonces tenemos que desde ya trabajar juntos porque nos pueden volver a desbordar. Trabajar juntos en el territorio, trabajar juntos en el país, trabajar juntos en la región, porque nos va a desbordar. Y finalmente, y me parece que cuando estamos hablando desde la academia, hay que incluir el concepto de una salud en el currículum de veterinarios, veterinarios, médicos, porque los veterinarios casi que manejamos bien el concepto de una salud, los paraveterinarios, soy convencida que los agrónomos, casi todos los que trabajamos en el sector pecuario ya conocemos el concepto. Pero siento que en el ámbito de salud humana falta trabajar más sobre el concepto de una salud. Los médicos no manejan bien el concepto de una salud, lo forman desde el ámbito de ser médicos clínicos, lo cual está bien, esa es su función, pero resulta que si a un paciente le da brucelosis, no va a un veterinario, si es una persona, va a donde un médico. Si una persona tiene cisticercosis, no va a un veterinario, va donde un médico. Si una persona tiene tuberculosis, va a donde un médico. Y ese médico debería ir a ver cuál es el origen de esas enfermedades. Si solo atiende al paciente, no estamos viendo qué hay detrás. Y detrás de un caso de brucelosis hay un brote de brucelosis animal y hay el potencial de otros casos de brucelosis. ¿Qué pasa con resistencia antimicrobiana? La mayoría de los antibióticos que usamos en veterinaria se usan en salud humana. Entonces tenemos que comunicarnos. Entonces los humanos, los médicos humanos, todo el personal de los servicios veterinarios tiene que trabajar de manera conjunta y creo que ahí hay un campo de acción importante. Y el otro eslabón son la parte ambiental, porque los ministerios de ambiente estoy convencida que no tienen dentro de su mapa una salud. Trabaja muy bien en protección, trabaja muy bien en bienestar de especies silvestres, trabaja muy bien en muchas cosas, pero el tema de una salud y como todo lo que se afecta de los ecosistemas, entonces hay que trabajar más en incluir el tema de una salud en todos los currículos. Y con eso los dejo. Muchas gracias.